Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro tiempo devocional, Devocionales Kairos. Les saluda el pastor César Velázquez. Cuando observamos ministerios como el del apóstol Pablo y vemos toda la forma como el apóstol Pablo fue bendecido y fue fructificado en su ministerio, podemos entender algo, que existían cosas en su vida que lo llevaron a lograr este gran éxito. Cada uno de nosotros como pastores andamos buscando el poder crecer, el poder avanzar, el poder lograr grandes retos y metas en el Señor. Pero ¿cuál fue a mi forma de pensar, lo que llevó al ministerio del apóstol Pablo a ser un ministerio tan poderoso y tan glorioso? Yo quiero quedarme con este mandato que el apóstol Pablo dio en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta. En el capítulo 5, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos. Si tú lo lees desde el verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pero ojo lo que dice el verso 16 y 17. Está siempre gozosos, y dice, y da una orden, dice: orad sin cesar. El ministerio del apóstol Pablo, en su vida, su forma fructífera, cómo fue multiplicado, cómo fue creciendo, cómo avanzó el ministerio, tiene que ver con su vida de oración. El apóstol Pablo aquí nos dice y nos da una orden a todos como cristianos. Si queremos ver triunfos, si queremos ver victoria en nuestra vida, si queremos ver lograr esos éxitos poderosos y alcanzar grandes cosas en el Señor, debemos orar. Y es el llamado de Dios, y es lo que Dios nos está diciendo. Sé que algunas veces para muchos orar se ha convertido en una carga muy pesada, y no entendemos lo que el Señor Jesús nos dijo a través de la oración. ¿Y cuál fue la enseñanza que Jesús nos dio de la oración? Y pudiéramos complementar el ministerio del apóstol Pablo, un ministerio fructífero, con el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Y qué dijo Jesús hablando de la oración? ¿Y por qué el apóstol Pablo ordena orar? ¿Por qué el apóstol Pablo toma esa palabra y dice: oren sin cesar? ¿De dónde aprendió eso el apóstol Pablo? ¿Y cómo ese llamado del apóstol Pablo y esa exhortación a esa práctica espiritual que es la oración le dio tantos frutos a él? Y mira lo que dice en el libro de Mateo, el evangelio de Mateo. Jesús dijo algo claro y dijo así en dos textos bíblicos, Mateo 6:5 y Mateo 6:6, y empieza así, dice: y cuando ores, dice el 5, y el 6 dice: mas tú cuando ores. Esos dos textos nos están mostrando una semejanza a lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Cuál es, pastor? Que la oración es una orden, que orar es un mandato divino, que orar es una orden dada por Dios. Y cuando yo entiendo eso, y cuando yo comprendo eso, de que es una orden y que es un mandato y que no lo puedo violar y que es igual a cualquier otro mandato, como no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre, y entiendo que este mandato lo instituyó primero Jesús y lo aprendió el apóstol Pablo observando la victoria y el triunfo alcanzado en su ministerio. Jesús, él pudo alcanzarlo y lograrlo. Hoy es sencillo entender esto, pero sé que es difícil muchas veces practicarlo. La clave del éxito en tu vida matrimonial, en tu hogar, en tu ministerio, en todo lo que hagamos, la clave es el orar. Cada vez que oramos, cada vez que penetramos el cielo con nuestra oración, que entramos a ese lugar santísimo en oración, que nos introducimos viendo y buscando la gloria de Dios, seguramente, estoy convencido y seguro que veremos las respuestas y los milagros más poderosos y las victorias más gloriosas que nunca hemos visto. Que Dios nos ayude a entender este pasaje, porque dos personajes importantes de la Biblia con reconocimiento y logrando cosas grandes, como nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, hoy nos enseñan que la oración
Es un mandato y es una orden dada por Dios. Señor, gracias. Bendigo la vida de cada uno de los que me está observando en esta hora. Le bendigo en el nombre de Jesús. Y oro para que en la iglesia de Jesús venga un espíritu de oración sobre todos nosotros. Y nos unamos a orar. Y en tiempos tan difíciles como esto, podamos estar en tiempos de oración y ver la gloria de nuestro Dios. Recuerda, somos la Iglesia Cristiana de los Kairos de Dios y estos son Devocionales Kairos.